Bienvenidos a la sesión número 8 del curso de Ética. El tema del día de hoy se titula Las pasiones, los vicios capitales y las virtudes cardinales. Vamos en primer lugar a abordar las pasiones humanas. Según la psicología, la pasión es una emoción o sentimiento o afección de la parte sensitiva del ser humano. La pasión supone una alteración o movimiento en nuestra constitución sensible. La capacidad que tenemos los seres humanos de alterarnos tiene el carácter de ser receptor pasivo, y a esto es lo que llamamos pasión. Es decir, aquí estamos hablando de una realidad sensible humana que todos estamos afectados de una u otra manera. Las pasiones no son malas, sino cuando son perturbadoras y contrarias al orden de la razón. Las pasiones moderadas y sometidas a la razón son buenas. En este sentido, las pasiones humanas juegan un papel, fíjense bien, neutral en lo que se refiere ya sea a la adquisición de vicios o a la adquisición de virtudes. El origen de todas las pasiones, fíjense qué interesante esto, es el amor. El amor que desea tener lo que ama es codicia, o sea, deseo. Y el que la tiene y goza de ella es alegría, es decir, gozo. Y el amor que huye de lo que es contrario es temor. Y si lo que es contrario le sucede sintiéndolo, es tristeza. Esto lo dice San Agustín. Bueno, vamos ahora a abordar cuando las pasiones se desbordan, valga la redundancia, y terminan en vicios, y existen fundamentalmente lo que se conoce como los vicios capitales. Cuando hablábamos de los vicios en la sesión consagrada a Aristóteles, decíamos que estos son costumbres malas en contraposición a las buenas llamadas virtudes. A ciertos vicios se les llaman capitales por la siguiente razón que da Santo Tomás de Aquino. Capital se toma de la cabeza, que es la parte del cuerpo a la que compete ser el principio directivo de todo el organismo, de donde por metáfora se llama cabeza a todo principio, como a los hombres que dirigen y gobiernan. Se habla pues de pecado capital, para significar metafóricamente un principio desordenado que dirige hacia otros vicios. Hasta aquí Santo Tomás de Aquino. Vamos pues a continuación a hacer la clasificación de los vicios capitales. No vamos a abordarlos todos, por supuesto, porque es imposible en este tiempo. Vamos a abordar el vicio y el apetito irracional que lo produce. En primer lugar tenemos la soberbia, que el apetito irracional es amor por la propia excelencia y deseo de honores. En segundo lugar está la gula, que es el bien corporal para la conservación del individuo, el excesivo comer. En tercer lugar, la lujuria, el bien corporal para la conservación de la especie, es el apetito irracional. La avaricia, el apetito irracional es la apetencia excesiva por los bienes exteriores, especialmente materiales o dinero. 5. La pereza, el bien propio que se presenta difícil su adquisición. Y la envidia, oposición al bien ajeno, estimado como mal propio. Ese es el apetito irracional. Y por último tenemos la ira, la incitación a rechazar de un modo desproporcionado a lo que contraría pues al individuo o a la persona que está sufriendo en ese momento ese obstáculo. Pues bien, por supuesto que al lado de los vicios capitales vamos a abordar también las virtudes, que es otro tema importante. ¿Qué es la virtud? La virtud es la fuerza moral de la voluntad de un ser humano en la consecución de su deber. Esto es lo más importante. Es una disposición habitual de hacer siempre el bien. Según Aristóteles, como anteriormente lo abordábamos, hombre virtuoso es aquel que encuentra placer en hacer actos de virtud, o diríamos nosotros, actos buenos con hábito. Una disposición hacia el bien libremente adquirida por el esfuerzo y la repetición de los actos que le son propios. Y por último, la costumbre de obedecer al deber con inteligencia, amor y libertad. Fíjense que hay gran diferencia entre las virtudes y los vicios. Pues bien, las virtudes cardinales. La palabra cardinal viene del latín cardo, que significa picaporte, es decir, es la entrada de todas las virtudes.
Las virtudes cardinales son 4. 1, prudencia. 2, justicia. 3, fortaleza. Y 4, templanza. Son las 4 virtudes más importantes que debemos practicar desde el punto de vista ético y moral. Desde el punto de vista de la revelación cristiana, a estas 4 virtudes corresponde sanar las 4 heridas que dejó el pecado original. Por ejemplo, la ignorancia, la malicia, la debilidad y la desorden. ¡Qué locura! A la ignorancia del entendimiento la sana la virtud cardinal de la prudencia. A la malicia de la voluntad la sana la virtud cardinal de la justicia. Contra la debilidad del apetito irascible, la virtud cardinal de la fortaleza, y contra el desorden en nuestro apetito concupiscible, la sana la virtud cardinal de la templanza. Miren qué sabiduría y qué maravilla esto. Las 4 virtudes cardinales vamos a abordarlas una por una. ¿Y qué son cada una de ellas? En primer lugar, la prudencia. Es arte de gobernarse a sí mismo y vivir bien. Eso es ser prudente. Eso es el resumen. Ahí dice todo. 2, la justicia. Constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Fortaleza. La virtud del bien arduo que embiste los obstáculos para alcanzar el bien y tiene la capacidad de aguante para soportar el mal. Eso es ser fuerte. Y por último, 4, la templanza es la virtud que regula y armoniza las partes dispares de nuestra sensualidad. Es decir, lo que organiza toda nuestra corporalidad con respecto a las comidas y a la actividad sexual. Es decir, aquí tenemos pues las 4 virtudes cardinales. Y hasta aquí la sesión número 8. Muchas gracias.